¿Verdad qué bendición tan grande compartir hoy la palabra del Señor y compartir nuevamente otro día más en familia, ¿no? Porque somos una familia, ¿verdad? Amén. Y le damos gracias a Dios por este despertar, porque nos da una oportunidad nueva, un nuevo día con esperanza, un nuevo día con ilusión, un nuevo día en que podemos confiar que Él está con nosotros en todo lugar y en todo momento. Hace unos días compartíamos que uno le dice al Señor: Señor, provéeme un trabajo, dame provisión, dame algo para yo poder sustentar mis gastos y todo. Increíblemente el Señor no solamente nos provee el trabajo, sino que el Señor nos provee la sabiduría y la habilidad para realizar el trabajo. Pero no solamente eso, sino que el Señor va con nosotros al lugar de trabajo y todo el día está con nosotros, nos cuida, nos hace invisibles a accidentes, a cualquier cosa del enemigo. Y aparte de eso, el Señor vuelve y nos regresa a casa nuevamente en la noche a descansar. O sea que podemos ver que estamos confiando y que contamos con un Dios todopoderoso, un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está siempre pendiente de nuestras necesidades. Yo quiero compartir el día de hoy sobre un tema que es necesario que nosotros los creyentes entendamos y veamos bien. Este tema que voy a compartir hoy es sobre el temor. ¿Por qué es sobre el temor? Porque la palabra de Dios nos habla de dos clases de temores. Y desafortunadamente nosotros los creyentes siempre hacemos lo contrario de lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos habla sobre el temor de Dios y nos habla sobre el temor a la gente, el temor a las cosas, el temor a las situaciones. Y desafortunadamente nosotros, aún los creyentes, ya no tenemos temor ni de Dios. El temor de Dios se ha perdido. Por todas partes se ha perdido el temor de Dios. Nosotros decimos, hoy en día hay iglesias grandes, iglesias de 20.000, de 30.000, de 5.000, de tantos miles de miembros. Iglesias donde uno ve y entran gente. Pero si en realidad esa gente tiene temor de Dios, la comunidad cambiaría, ¿verdad? Porque son iglesias de 30.000 miembros que cuando salgan esos 30.000 miembros a la calle salen a hacer luz y sal. Pero desafortunadamente nosotros los creyentes hemos perdido hasta aún el temor de Dios y ya hacemos las cosas que hace el mundo común y corriente. Entonces el tema de hoy es el temor. Yo quiero que entendamos. En la semana pasada estuvimos hablando sobre el rey Josafat, ¿se acuerdan? Y vimos que cuando él recibió la noticia que venían contra él, él sintió temor, sintió miedo. Pero hablamos que él no se quedó en el temor ni en el miedo, sino que él no reaccionó y buscó a Dios. Y precisamente la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos a nosotros sobre este hecho. En ella encontramos y mencionamos los dos tipos de temor que dije: el temor a Dios y el temor a los hombres. El primer tipo que nos enseña la palabra de Dios es un temor de tipo beneficioso. Es un temor que nos edifica, que un temor que debe ser fomentado y fortalecido para bendición de nuestras vidas. Eso es la palabra de Dios, o sea, el temor a Dios. El otro temor que habla, el segundo temor que habla, es un temor destructivo. Tengamos en cuenta, es un temor destructivo. Y nos dice la palabra de Dios que no solamente debe ser evitado, sino que debemos conquistarlo. O sea, debemos de conquistarlo, o sea, de ganarle a la batalla a ese temor. ¿Para qué? Para que sea expulsado de nuestras vidas y no traiga maldición. ¿Por qué trae maldición? Porque el temor es un espíritu que nos invade nuestra mente, nuestro corazón y nos inmoviliza. Es un espíritu que nos paraliza. El primer tipo de temor que menciona la palabra de Dios es el temor a Dios. Y este es un tipo de temor que no solamente es sentir miedo a algo o a alguien. O sea, no es el mismo temor que siento yo cuando voy a meter el dedo a un enchufe, que me hago la corriente. No es ese temor de que alguien me va a golpear y me hace daño, no. Es un temor diferente. El temor de Dios es reverencia hacia Dios. Este es reverencia a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él es, por la reverencia, por su grandeza, por su gloria, por su poder, por su misericordia, por su amor y por su bondad. Yo no tengo reverencia a Él, no porque Él sea un Dios malo que me va a castigar, no, sino por su grandeza, por su amor, por su misericordia y por todo lo que hace por nosotros.
En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 28 al 29, esta es una buena descripción de lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 28, 29, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos que servirle a Dios agradándole con temor y con reverencia. O sea, en otras palabras, el temor de Dios a Dios es un reconocimiento de todo lo que Él es reconocer lo que Él es. Y ese temor solamente nosotros podemos experimentarlo a través de conocerlo a Él, porque yo no puedo experimentar algo que no conozco. Yo tengo que meterme, examinarlo, probarlo para poder hablar de lo que yo voy a conocer. Y para conocerlo a Él tenemos que meternos con Él en su palabra, buscar una oración, buscar una alabanza, meditar, y así mismo vamos a conocerlo a Él y vamos a conocer todos los atributos de Dios, porque es que Dios no es amor. Dios es amor. El amor de Dios, el amor está en Dios. Dios es misericordioso, es bondadoso. O sea, no tenemos nosotros la capacidad mental para describir a Dios. Nuestra mente es limitada para describir a Dios. Entonces, si yo quiero conocer a Dios con todos sus atributos, tengo que relacionarme con Él. Yo no puedo conocer a Dios solamente yendo cada 8 horas a la iglesia. Yo no puedo conocer a Dios ni pretender conocer a Dios solamente por decir yo soy cristiano. No, yo tengo que meterme con Dios, relacionarme con Dios, pasar tiempo con Dios, buscar a Dios, pensar en Dios, vivir en Dios, respirar en Dios, que todo lo que yo haga sea para Dios. Es la única manera en que yo puedo conocerlo a Él y conocer sus atributos. El temor del Señor nos conlleva muchas, pero muchas bendiciones y nos da beneficios. Digamos, el Salmo 111:10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. O sea, no es por raticos. El Señor no está con nosotros momentáneamente. Dice que es por siempre, para siempre está Dios con nosotros. Proverbios 1:7 declara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces nos damos cuenta que tanto la sabiduría como el entendimiento comienzan con el temor a Dios. ¿Escucharon bien? La sabiduría y el entendimiento comienzan con el temor a Dios. Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado por el mal. Proverbios 14:27 dice: el temor a Jehová es manantial de vida para apartarse de lazos de la muerte. Proverbios 14:26 declara: el temor de Jehová está la firme confianza y la esperanza para sus hijos. Hermanos, yo quise que veamos que en estos pocos versículos que pude hoy compartirles por el cuestión de tiempo, vemos claramente que el temor del Señor proporciona vida, seguridad, protección, confianza y satisfacción. ¿Para qué? Para sus hijos. Y por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta a nosotros a fomentar el temor de Dios en nuestras vidas. Si tú estás buscando salvación, dirección, confianza, protección, tienes que buscar a Dios. La única manera que vamos a encontrar el remedio o la respuesta para nuestra necesidad es buscando a Dios. No hay otro lugar en el mundo, no hay otra persona en el mundo que nos pueda ayudar, que nos pueda dirigir, que nos pueda conducir hacia la verdad, sino únicamente Dios. Entonces, por eso es que la Biblia nos exhorta, la Biblia siempre nos está diciendo que tenemos que fomentar el temor a Dios en nuestra vida. Hermanos, y si la sociedad de hoy tuviera temor a Dios, no seríamos lo que somos.
sino antes de hacer alguna maldad, hacer alguna cosa mala, pensaríamos en el temor de Dios. Pero no pensamos en el temor de Dios. Hoy en día estamos haciendo las cosas sin pensar en Dios. Solamente no nos ven, hagámoslo. Pero nos damos cuenta que los ojos de Jehová están sobre todos. Pero sin embargo, hoy no vamos a hablar del temor de Dios. Ese es un tema que vamos a tratar otro día. Hoy vamos a hablar del temor que menciona la Biblia que no es benéfico. Del temor que tiene que ser conquistado para nosotros derrotarlo. ¿Por qué vamos a hablar del temor a eso? ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes estamos atados, amarrados, estamos encadenados a un espíritu que no nos pertenece. Y tenemos que ser libres porque la palabra de Dios dice que Él murió para que nosotros fuéramos ¿qué? Libres. Entonces, el temor del que vamos a hablar el día de hoy es el que en la Biblia se conoce como espíritu de cobardía. Mencionado en 2 Timoteo 1:7, donde dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de ¿qué? De poder. De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aquí claramente vemos algo interesante, ¿verdad? Vemos algo interesante. Podemos ver claramente que el temor es un espíritu y que ese espíritu de temor no viene de ¿qué? De Dios. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor ni cobardía. Sencillo, la palabra de Dios es preciosa porque nos explica, nos aclara, nos abre los ojos y nos dice que ese espíritu de temor no viene de Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni cobardía, sino de espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero sin embargo, la mayoría de veces nosotros permitimos que ese temor invada nuestros pensamientos, ¿verdad? La mayoría de veces permitimos que esto toque nuestros pensamientos hasta el punto que nos neutraliza y nos hace dar por vencidos. El temor toca nuestra mente y nosotros permitimos que entre a nuestra mente y a nuestro corazón y que en medio de nada nos damos por vencidos. En medio de nada soltamos la toalla, como dicen por ahí. Tengamos en cuenta que si nosotros permitimos o le damos paso al temor, seguramente vamos a estar derrotados antes de iniciar la batalla. Antes de llegar al campo de batalla ya estamos derrotados. ¿Por qué? Porque vamos con temor y cobardía. No vamos con la fortaleza que está en Cristo Jesús, sino vamos con temor y cobardía. Yo quiero preguntarles, ¿a quién no le ha pasado o no has escuchado tú que cuando hay rumores en las grandes compañías que van a hacer un recorte personal, el primer pensamiento de cada empleado es, ay, yo voy a ser el próximo, ¿verdad? Yo voy a ser el próximo. Ay, seguramente van a recortar y van a empezar por aquí, por el lado. O quién no ha ido, antes de ir al médico, ya tiene temor antes de ir al médico. Antes de ir al médico dice, no, yo sé que el médico va a decir que ya me morí, ya estoy muerto. Antes de ir al médico, antes de ir a la consulta, ya está entregando. O quien no ha tenido temor de perder un ser querido. Alguien se enferma y uno dice, no, Señor, que no se va a morir porque ya estamos pensando en que se va a morir, ¿verdad? O temor a las nuevas noticias. Alguien dice, no, es que me duele este brazo. Y alguien dice por ahí, ay, mi abuelita 2 días antes de morirse le dolía ese brazo. Y hay uno que dice, uno piensa, ay, me quedan 2 días. ¿Por qué? Porque el temor invade ¿qué? Nuestra mente. Nuestra mente invade el temor. ¿O a quién no le da temor de los asuntos financieros? ¿A quién no le da temor de la respuesta que estamos esperando? Pasamos alguna solicitud a alguna aplicación y antes de que nos respondan, nosotros ya tenemos la respuesta. Vamos a ser rechazados, no nos van a recibir, vamos a no ser aprobados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que el temor, aunque la palabra de Dios, la Biblia nos enseña en el Salmo 112:7 que no debemos tener temor ¿a qué? A las malas noticias. Si nuestro corazón está firme confiando en Jehová. Esa es la palabra de Dios. No debes tener temor a las malas noticias si tu corazón está confiando en Jehová. Amén. ¿Qué pasa cuando el teléfono suena después de las 11 de la noche? Ya uno diciendo, ya acabó el mundo, ya, ¿cierto? Uno no piensa que le llaman para... ¿Quién sabe ya qué van a decir? ¿Quién sabe qué noticia tienen? No temeremos de noticias, ¿verdad? Entonces,
Tengamos en cuenta, hermanos, que el temor no es algo nuevo. El temor no es algo del siglo XX, del XXI, no. El temor es algo que desde los tiempos de la creación se menciona. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Tuve miedo. Y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. O sea, veamos que el temor no es algo de ayer ni de este siglo. El temor es algo que viene, ¿desde qué? Desde la creación. Ahora veamos el Nuevo Testamento, en el caso del apóstol Pablo. Todos sabemos que Pablo, la palabra de Dios nos relata que Pablo enfrentó siempre oposición por los líderes religiosos, ¿verdad? Que Pablo varias veces fue apedreado, fue amenazado. Todos sabemos que Pablo fue perseguido, encarcelado, y cuántas cosas más sufrió el pobre Pablo solamente por predicar la palabra de Dios. Y lo más seguro es que en tantas cosas que el pobre Pablo presentó y pasó por su vida, yo creo que en varias ocasiones él tuvo que haber sentido cansado, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que nos sentimos cansados a veces y decimos: no, Señor, ya esto está muy difícil para mí, yo no sé qué voy a hacer. Y yo estoy seguro que el pobre Pablo también se sintió agotado emocionalmente, y esto lo llevó a él a ser vulnerable al temor, porque eso es lo que hace el temor. Primero nos cansa, nos desanima y luego nos da el temor. El libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9 o 10, nos dice lo siguiente. Dice que una noche, mientras estaba quedando dormido, el Espíritu de Dios le habló diciéndole a Pablo: no temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, vemos que aún Pablo, el apóstol Pablo, también sintió temor, sintió miedo. O sea, el temor es normal sentirlo, pero no es normal que se quede ni que nos gane a nosotros la batalla. Lo que nos confirma esto es que el enemigo utiliza muchas armas para desanimarnos, y entre ellas el arma más poderosa que utiliza el enemigo es el espíritu de temor, que ataca nuestra mente para desviar nuestra atención y paralizarnos. Eso es lo que usa él. El propósito principal de nuestra vida, el propósito principal que hace el temor es paralizarnos, para evitar que nosotros alcancemos el máximo potencial y que no podamos cumplir ni llevar a cabo la misión por la que fuimos creados. Hermanos, veamos un ejemplo bíblico de lo que estamos hablando. A mí me gusta todo hablarlo con ejemplos bíblicos. Veamos un ejemplo bíblico en 1 Samuel, capítulo 17. Este capítulo nos narra el encuentro de David y Goliat. Todos ya saben de ese famoso encuentro de David con el gigante Goliat, ¿verdad? Entonces, nos dice que el versículo 4 dice que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces al escuadrón de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Verdad? Entonces, Goliat salió con todo su armamento completo, con todo su atuendo completo y con palabras, y salió bufando y diciendo: yo soy grande, y en realidad era para tener miedo, porque dice la palabra de Dios que era un hombre de 6 y pico de pies, ¿verdad? Y entre el pueblo de Israel no había uno que fuera así tan grande. Pero entonces leemos que cuando Goliat salió con armamento completo, leemos en el versículo 11 que el temor
paralizó a Saúl y a todo Israel. Si vamos al versículo 11 de 1 Samuel, dice: al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Eso era exactamente la intención de Goliat. Esa es la intención de Goliat al salir al desafío. La razón por la que él salió con todo su equipo de batalla completo para exhibirse delante del pueblo y el ejército israelita era para que ellos tuvieran miedo, se turbaran y quedaran paralizados. Y eso fue lo que sucedió. Ahora veamos y tengamos en cuenta que hasta ese momentico Goliat ya había derrotado a Saúl como a todos los israelitas. ¿Por qué? Por el temor. Pero cuando Goliat salió y habló y mostró su armamento, todo el ejército y Saúl quedaron callados y quietos. Pensaron: no hay quien se le pueda enfrentar a ese gigante. No hay quien salga a frentear la situación. Entonces hasta ese momentico ellos habían ya perdido la batalla. Pero ¿qué vamos a ver? Que el temor es una de las mejores armas que trae el enemigo, y por lo general el temor va acompañado con palabras de desánimo y acusación. Tú no eres capaz de hacer eso, tú no estás capacitado para hacer eso. ¿Qué pensaría de ti la gente cuando fracasen? Tú eres un fracasado, lo vas a perder todo. Tú en realidad no eres sino simplemente un fracaso, y así ha sido por vida, por vida, por vida. Ese es el pensamiento que nos trae el enemigo. ¿A qué viniste a este país y en menos de nada tienes que devolverte? Aquí no puedes hacer nada, no vas a encontrar trabajo, no vas a encontrar nada, no vas a hacer, no vas a hacer, no vas a hacer. Pero ese es el pensamiento del enemigo. Cuando el Señor nos coloca una misión de ir a predicar, a compartir alguna parte, ¿qué nos coloca a nosotros en la mente del diablo? Allá no hay cristianos, allá todos son gente del mundo. Si van a ir, seguro van a pelear, le van a cerrar las puertas en la cara, no van a tener con quién compartir. Si nos llama el Señor a levantar una obra, una iglesia, el primer pensamiento es: no, yo no tengo tiempo, no tengo fuerzas, no tengo la gente, o sea, todos somos negativos y todos siempre pensamos en lo peor. Entonces, estás fracasado, no sirves y demás. Pero lo más insólito es que ese espíritu de temor es tan poderoso, hermanos, que casi siempre termina venciéndonos. Casi siempre termina venciéndonos. Pero hay una buena noticia. Como la palabra de Dios, son todas buenas nuevas. Amén. Así como desde que la creación nos comenta del temor, también la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos dice la palabra de Dios que Dios nos ha hecho libres de toda opresión, de toda cadena de temor, y nos dice que no temas. Si tú vas a ver la palabra de Dios, vas a encontrar: no temas, desde Génesis hasta Apocalipsis, no temas, no temas, no temas. Sin embargo, ni tú ni yo somos perfectos, ¿verdad? Y Dios lo sabe, que no somos perfectos. Y por eso es que el Señor ha dejado en su palabra, Él ha dejado escrito generosamente en toda su palabra mensajes de ánimo y de valor para que nosotros derrotemos el temor. Comenzando de Génesis y continuando a través de toda la palabra de Dios, nos dice: no temas, no temas, no temas. Por ejemplo, vayamos al capítulo 41 de Isaías. Este capítulo 41 de Isaías nos narra la seguridad de Dios para Israel. Yo te aconsejo que en tu casa lo leas todo el capítulo 41, es un capítulo que a uno lo anima. Pero en este capítulo 41 de Isaías hay un versículo bandera que a nosotros o a muchos nos ha levantado y a muchos nos ha traído esperanza y nos motiva, nos alienta a seguir adelante. Es el versículo Isaías 41:10. ¿Quién no ha leído ese versículo en su vida y a quién no le ha tocado su corazón? Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Hermanos, no estoy hablando yo, está hablando el Señor. Está hablando Dios, la palabra de Dios nos está diciendo: no temas porque yo estoy contigo.
no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se dan cuenta de esa promesa, esa palabra de Dios? No temas, porque yo estoy contigo. Y alguien dice por ahí que Dios y yo somos ¿qué? Mayoría. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Qué seguridad nos está el Señor? Que Él está con nosotros. No desmayemos, tenemos que seguir adelante porque yo soy tu Dios que te esfuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Cuando estés cansado te levantaré, cuando estés agotado te daré fuerzas, cuando estés triste te consolaré, cuando estés enfermo restauraré tu salud. Dice el Señor, no temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te daré con mi justicia. Y el versículo 13 del mismo capítulo 41 nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, ¿quién no necesita esa palabra hoy? Yo por lo menos alzo los dos brazos. Porque nosotros a diario nos enfrentamos con temores, con situaciones, con cosas que pensamos que ya es lo último. Y estamos colocando el problema más grande que nuestro Dios. Y nos damos cuenta que nuestro Dios es más grande que cualquier problema, cualquier situación. Lo único que hace pequeño a Dios es el temor que nos invade en nuestro corazón. Ahora, en el Nuevo Testamento, Mateo 10:31, Jesús dice, así que no temas más, porque valéis vosotros mucho más que los pajarillos. Hebreos 13:6 dice, así que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, la palabra de Dios es aliento. Amén. La palabra de Dios es el renuevo para nuestras fuerzas. Tan solo en esos pocos versículos que podemos leer por cuestión de tiempo, nos damos cuenta que ellos cubren todas los diferentes tipos de temor. Para la escasez, para la salud, para la soledad, para todo el temor que tengas tú, la palabra de Dios cumple. Dios nos dice que no temamos estar solos, o estar desanimados, o estar débiles, o no temamos de no ser escuchados, no temamos por nuestras necesidades físicas. Y esta exhortación continúa a través de toda la Biblia, cubriendo diferentes aspectos de nuestra vida espiritual. ¿Sobre qué? Sobre el temor. Sin embargo, hay algo que tenemos que aplicar. Esto de no temas depende de nuestra habilidad para poner nuestra confianza en el Señor. O sea, no temas. El no temer depende de la habilidad, de la confianza, de la fe que le pongas tú al Señor. Porque nada sacas tú para decir, Dios me dice que no temas, pero si no crees en Dios. Entonces, esa palabra de no temas va a hacer efecto en tu vida cuando tu confianza esté puesta en Dios. Amén. No cuando tu confianza esté puesta o esté colocada en las cosas del mundo. Entonces, la exhortación es que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. En el Salmo 56:11, el salmista escribe, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Hermanos, este es un asombroso testimonio del poder de la confianza de Dios. Dice, no temeré ni me angustiaré, porque ¿qué me puede hacer el hombre si mi confianza está puesta en Dios? Entonces, lo que el salmista está aquí diciendo es que a pesar de lo que suceda, él confía en Dios. En su totalidad, él confía en Dios. Él tiene la completa confianza en Dios. Y la clave para vencer el temor es confiar en ¿qué? En Dios. Hermanos, confiar en Dios no es rehusarse a ceder al temor. Confiar en Dios es pararse frente al temor y decirle al temor, tú no puedes conmigo, tú no puedes con el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios y todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Amén. Hermanos, necesitamos nosotros apoderarnos de la palabra de Dios. Vencer el temor es acudir a Dios.
aún en los tiempos más oscuros, y confiar en que Él tiene todo bajo control y todas las cosas obran para bien para los que le amamos. Ahora, tengamos en cuenta también que esta confianza procede solamente de conocer a Dios. Yo insisto mucho en eso, porque nosotros tenemos que conocer a Dios. Mucha gente dice, ay, yo conozco a todos, conocemos a Dios, porque hemos escuchado, y a donde tú vas, todo el mundo, así sean ateos, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo he escuchado a mucha gente que yo sé que andan más en el mundo y me dicen a mí, Dios le bendiga. Pero el asunto no es conocer a Dios porque todos conocemos a Dios. El asunto es que Dios nos conozca a nosotros. Ese es el asunto, que Dios te conozca a ti. Porque tú conoces a Dios. Yo pongo un ejemplo. Yo conozco al presidente Obama. Yo lo conozco. Yo lo he visto en revistas, en noticiero, en la televisión, lo he visto en cantidad. Yo lo conozco a él. Y le aseguro que si yo voy a la Casa Blanca y golpeo, el presidente Obama va a decir, ¿y este quién es? Yo este no lo conozco. Y tiene toda la razón. No me conoce, pero yo lo conozco a él. Y eso pasa con los cristianos. Todos creemos conocer a Dios, pero Dios no conoce a todos. Porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros tenemos que buscar a Dios y ver que Él nos conozca y saber que todo lo que Él hace, hace las cosas buenas. La conclusión, ¿qué debemos hacer, hermanos? Después de que hayamos entregado nuestras preocupaciones a Dios, meditemos en su palabra. Reconoce tu debilidad, reconoce tu preocupación, reconoce tu temor, reconoce tu miedo. Entrégatelo a Dios y comienza a meditar en su palabra. Yo quiero que veamos, hermanos, David estaba consciente del poder de Dios, de lo que Él había depositado en las promesas. David sabía y conocía y creía las promesas de Dios. Y por eso David escribió el Salmo 27, versículo 1 al 3. Dice así, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Cuando se juntaron contra mí los enemigos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá ¿qué? Mi corazón. ¿Ustedes se imaginan la confianza y la fe que tenía David en el Señor para escribir eso? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Entonces, si queremos que nuestra confianza se mantenga fuerte, debemos, hermanos, estudiar la palabra de Dios, colocar en práctica todos los preceptos de Dios para nuestra vida. Y debemos de caminar con Él cada día por fe, no por obras, sino por fe. No por lo que tú veas, sino por lo que tú no ves. Porque caminar por lo que vemos es muy fácil, ¿verdad? Caminar cuando tenemos la cuenta bancaria con 6 ceros en 6 dígitos. Caminar en la vida cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando tenemos todo, es muy fácil, ¿verdad? Pero caminar por fe no es fácil. Pero eso me llama la palabra de Dios. Caminar por fe. Entonces, la palabra de Dios nos da luz y es la verdad y nos guía hasta ¿qué? Hasta la eternidad. Entonces, una vez que nosotros hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ya no tendremos temor de las cosas que vengan contra nosotros. Seremos como dice el salmista, Salmo 5:11. Alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Hermanos, pensemos en esto. David no dijo que cuando sentía temor, él iba a una terapia, ¿verdad? Porque esa es la moda ahora. Tengo un temor en mi corazón, tengo algo, voy con un psicólogo, necesito una terapia que me ayude a salir de lo que tengo. David, cuando sintió temor, no buscó una terapia. David no se iba de vacaciones. David, delante del temor, David confiaba en Dios. Ahora, algo en lo que necesitamos estar nosotros claros
es que es imposible tener temor y fe a la misma vez. Tú no puedes tener temor y fe a la misma vez. Puedes sentir temor, pero el temor tienes que sacarlo con la fe que el Señor te da. Entonces no puedes tener temor y fe a la misma vez. En medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermanos, necesitamos recordarnos que Dios nos ama, que Dios es soberano y que Dios tiene todo bajo su control. Que si algo sucede conforme a su propósito y su voluntad, es porque verdaderamente Él lo tiene ya estimado, ya lo tiene predestinado. Y siempre vamos a tener que la victoria. Entre más grande sea la dificultad, mayor es la bendición. Para terminar, Pablo dijo en 2 Timoteo 1:7, y la pregunta es, ¿tú te has dado cuenta lo que Dios, tú has pensado lo que Dios te ha dado a ti? Hermanos, dice la palabra de Dios que nada más y nada menos que nos dio poder, amor y dominio propio. No importa cuán débil o lleno de temor estemos, el poder de Dios es suficiente, porque el perfecto amor echa fuera todo ¿qué? Todo temor. Hay una ilustración muy buena sobre el temor. Iban unas ranitas caminando por el bosque y de pronto dos ranitas cayeron entre un hueco profundo. Las otras ranitas se arrimaron y dijeron, no, ya eso está muy hondo, ya no salen, ya desen por muertas. Y las ranitas de allá brincaban y brincaban a salir, y las de afuera decían, no, ya no hay nada que hacer, ya están muertas, ya desen por vencidas. Duraba bastante tiempo y una de ellas